Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Shihou Saikyo no Daimao, Murabito Wanitensei Suru volumen 8 parte 4. Ah. Estúpidamente fuerte, como siempre. Remarcó el hombre mayor. Con las espadas curvas, riendo. También corrió hacia adelante con una velocidad sobrenatural. Después de un momento, él y Lumanas estaban peleando cara a cara. Tu espalda está expuesta. Esa es mi línea, Lucius. ¿Qué acababa de pasar? El hombre llamado Lucius había estado a punto de asestar un golpe en la columna vertebral desprotegida de Lumanas. Sin embargo, de alguna manera, ahora era Lumanas quien estaba detrás de Lucius, y las tornas habían cambiado por completo antes de que alguien pudiera entender la situación. Maldita sea. Al igual que su cohorte, Lucius fue lanzado hacia el cielo. El gran hombre ya había aterrizado, y frunció sus gruesos labios en una línea. Nah. Cerró la distancia y atacó con un swing horizontal. Fue una maniobra de aspecto impresionante, pero esto también captó solo aire vacío. Luego, como en una actuación repetida, su impresionante físico salió volando como un trozo de papel en el viento. Esta situación continuó por un tiempo. Tierra. Carga. Esquivar. Despegar. Los dos oponentes llegarían al suelo, entrarían, atacarían y fallarían, luego serían lanzados al aire nuevamente. Los espectadores no mostraron miedo. En cambio, Jujo, vamos, señora Lumanas. Puedes hacerlo, Lord Lucius. Oiga, señor Garp, pagaré las bebidas esta noche si puedes dar un golpe. Ofrecieron vítores, como si fuera una actuación callejera improvisada. La mente de Alberto no podía seguir el ritmo de la extraña exhibición, Irena era muy parecida. ¿Qué es esto? Nada de qué preocuparse. Son los negocios como siempre, respondió Calmia con una leve nota de exasperación. HRMPH, supongo que debería probar algo un poco turbio de vez en cuando. Lucius, con su mirada de cuchillo, se fijó en Alberto. En él. Momento en que el chico entendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Lo siento, chico. Tú vas. Ah. Cuando Lucius se acercó, Alberto desató su habilidad especial. Llamas negras brotaron del cuerpo del niño. ¿Quién? Evidentemente tomado por sorpresa, Lucius inmediatamente saltó hacia atrás y sus ojos se abrieron como platos. Entonces, parece que no es solo un mocoso andrajoso. Sus instintos deben haberlo advertido del peligro, y miró a Alberto con cautela. Aún así, una sonrisa permaneció en sus labios. Esa expresión le recordó a Alberto a ese diablo, y lo enfureció. Ra. Alberto lo iba a borrar. Sus ojos se llenaron de ardiente malicia. Jeje. Buen aspecto para un pequeño mocoso. Simplemente hace que esto sea aún más entretenido. La expresión de Lucius brillaba con sed de batalla. El aire se puso tenso. Pobre de mí. Creo que es hora de llamarlo un día. Antes de que pudiera comenzar la pelea, Lumanas intervino. Se acabó, Alberto. Esto es solo un poco de juego y no una batalla real a muerte. La suave voz había venido justo a su lado. Lumanas de alguna manera apareció junto a Alberto y extendió su mano hacia él, incluso cuando estaba envuelto por el fuego oscuro. Por primera vez en su vida,
Alberto temía la pérdida. Ese sentimiento sofocó su ira y las llamas que eran la manifestación de ese odio. Sí, buen chico. La mano pálida de Lúmanas acarició suavemente la cabeza del niño. La intensidad de su sonrisa anterior había desaparecido, dejando solo calidez y amabilidad. Lucius observó a la pareja y se encogió de hombros. ¿Cuál es el trato, jefe? ¿Te interesan los niños? No había hostilidad allí, a pesar de la leve nota de molestia. H. hermoso. Garp, el hombre grande que estaba parado a cierta distancia, tenía una voz y una expresión amables. Los dos atacantes que habían aparecido de la nada ahora parecían bastante agradables. Irene inclinó la cabeza con curiosidad ante su repentino cambio de comportamiento. ¿Quiénes son estos chicos? No eran enemigos. Calmia evidentemente tomó esto como una pregunta dirigida a ella, y respondió, Lucius y Garp son los vasallos de Lúmanas, y fueron los mejores guerreros de su ejército. Eso significa que no son enemigos, ¿verdad? ¿Por qué atacaron? Solo están diciendo hola. Para ellos, eso es un saludo. No entiendo muy bien lo que estás diciendo. Desde la perspectiva de Irena, parecía que esos dos en realidad estaban tratando de matar a su amante. Sin embargo, claramente tenían una extraña sensibilidad que estaba más allá de ella. Sabes, hombrecito, eres bastante. Cuando Lucius se acercó con una sonrisa, Alberto siseó como un gato tratando de intimidar a un oponente. ¿Cómo podía este hombre actuar tan amablemente después de intentar apuñalarlo? Ese extraño comportamiento le recordó a Alberto a ese demonio. Ja. Parece que no te cae bien, Lucius. G. No es nada nuevo. Los animales y los mocosos no parecen preocuparse por mí, respondió Lucius con una risa seca, rascándose el cabello con mechas grises. Lúmanas les presentó a los dos a Alberto, pero el niño, que no podía entender las palabras, todavía los consideraba enemigos de los que había que tener cuidado. Quizás reconociendo esto, Lúmanas levantó sus manos en aparente resignación. Bueno, ustedes tres pueden mejorar sus relaciones más tarde. Con eso, atrajo a Alberto hacia sí misma. Nos dirigiremos al palacio. ¿Qué hay de ustedes dos? Honestamente, me gustaría descansar mis huesos después de la pelea. Pero hay una necesidad de entrenar. Encontramos algunos problemas que deben ser tratados. Y no puedo dormir tranquilo a menos que hayan sido abordados. Ja. Diligente como siempre. El trío intercambió otras 2 o 3 oraciones antes de ir por caminos separados. Lúmanas condujo a Alberto hacia el centro de la ciudad con paso seguro. Su destino era un gran palacio sólidamente construido. Cuanto más se acercaban al imponente palacio, menos gente común se podía ver dando vueltas. En cambio, los sirvientes del palacio corrían aquí y allá. De un vistazo, se veían bien educados y su atuendo parecía ser más caro que la ropa de los residentes comunes de la ciudad, marcándolos como individuos de clase alta. Sin embargo, señora Lúmanas. Te deseo un buen día, muere, gritó el primero. Entonces has regresado. Entonces, lidiemos con el trabajo que se ha acumulado, Raag, gritó el segundo. Cha. El tercero no fue diferente. Estaban todos así. ¿Qué pasa con estas personas? Esto es lo que pasa por normal aquí. No le hagas caso.
Inicialmente, Irena había pensado que esta ciudad era una utopía, pero ahora tenía que revisar su opinión. Era un lugar extraño y excéntrico lleno de bichos raros obsesionados con la batalla. Eichem. Yuarar. Alberto también debe haber encontrado extraña la relación que Lúmanas tenía con sus subordinados, porque inclinó la cabeza. Confundido. Sintió que las acciones que la gente de la ciudad estaba exhibiendo a Lúmanas no eran diferentes de lo que el diablo le había hecho en su habitación de piedra. Entonces, ¿por qué no sintió disgusto? Estaba más allá de la razón. Eventualmente lo entenderás, lo prometo. Lúmanas sonrió suavemente, mientras deducía lo que estaba pensando Alberto. Siguieron caminando. Lúmanas derrotando a sus sirvientes hasta que llegaron a una habitación. En particular, basado en los muebles, era una oficina. La gran cámara estaba llena de libros y montones de papeles. El escritorio, en particular, estaba hecho un desastre, con hojas de pergamino que probablemente eran documentos de vital importancia apilados tan alto que casi tocaban el techo. En medio del desorden estaba una chica con los brazos cruzados. Era Calmia. Se veía exactamente igual que la Calmia que había estado junto a Irena. Pero su rostro, en lugar de tener la expresión mecánica de la chica que Irena conocía, estaba más animado. Esta es la última gota que colmó el vaso. Estoy cansado de esto. Me gustaría que dejaras tu pasión por los viajes. Lúmanas dejó escapar una risa seca mientras se enfrentaba a la furiosa joven. Ah. Estas pilas de papeles que se avecinan son tu forma de mostrar tus intenciones, ¿eh? Y, sin embargo, esto quizás esté yendo demasiado lejos. Nunca en mis sueños más locos imaginé que dejaría sin hacer todo el trabajo que te asigné. Incluso yo encuentro esta vista vertiginosa. ¿Es tu culpa por confiarme todo esto? ¿Quién crees que soy, exactamente? Bueno, no hace falta decirlo. Eres el mayor amigo que tendré el placer de conocer en toda mi vida. Es por eso que me encuentro completamente dependiente de ti. Lúmanas lucía una gran sonrisa mientras respondía, y Calmia solo pudo suspirar. Esa es una de las cosas que realmente odio de ti. A pesar de la expresión preocupada de Calmia, la actitud de Lúmanas no vaciló. Tal vez. Admitiendo la derrota, Calmia exhaló abatido de nuevo. ¿Cómo puedes ser tan egocéntrico? No puedo entenderlo. Bah. Me halagas. Muere en un incendio. Lúmanas hizo a un lado el insulto con una risita y cambió de tema. Permíteme que te lo presente. Alberto había estado observando el intercambio en silencio, pero ahora Lúmanas acercó su delicado cuerpo a ella y habló. Este chico es Alberto XX. Desde este día en adelante, le servirás. ¿Qué? Calmia dejó escapar un aura helada de furia a fuego lento. Era el tipo de presencia capaz de intimidar a las mentes inferiores. Sin embargo, Lúmanas no mostró signos de estar molesta y dirigió su atención a Alberto. Dado que no puedes entender las palabras, puede ser un desperdicio. Pero, su nombre es Calmia. Ella es mi primera y única amiga, la mejor y la última. No tengo intención de aceptar a nadie más que a ti como mi portador. Intervino Calmia después de aparecer repentinamente directamente ante Lúmanas. No soy como mis hermanas. No soy fácil como Val, ni me defino como una herramienta como Dimais. Por mi propia voluntad, elegí servirte a ti.
Solo a ti como Calmia. No perdonaré ninguna falta de respeto por eso, ni siquiera de ti. Miró a su ama con los ojos inyectados en sangre. La intensidad de la ira de Calmia y la expresión torciendo sus rasgos no hicieron nada para cambiar la actitud de Lúmanas. Ah. A pesar de tu insistencia en que estás cansada de mí, tu amor por mí no tiene comparación. Lúmanas sonrió con cariño mientras acariciaba el cabello blanco de Calmia. Hizo poco para aplacar la ira de Calmia. Sus ojos, en todo caso, adquirieron una furia aún mayor. Si tratas de engatusarme para salir de esto otra vez, he terminado contigo. Su aura dejaba claro que hablaba en serio cada palabra. Calmia ni siquiera parpadeó mientras continuaba mirando a su ama. No entiendo tu intención. ¿Por qué trajiste de vuelta a este niño? Calmia se fijó en Alberto como la causa de su ira y enfado. ¿Por qué traer a un niño así, que podría ser cualquiera, para que se interponga entre nosotros? No lo entiendo en lo más mínimo. Exijo una explicación que tenga sentido. Lúmanas dejó escapar una exhalación cansada ante el interrogatorio y miró hacia el techo. Luego pasó unos momentos en silencio antes de finalmente decir, con toda honestidad, no me conozco a mí misma. Fue la primera vez que sentí esta emoción. Quería dejar algo para el mundo después de que me haya ido. Nunca pensé que llegaría un momento así. La sonrisa. Abandonó el hermoso rostro de Lúmanas y se enfrentó a Calmia con expresión grave. Permítame decirlo una vez más. Tu maestro desde este día en adelante es Alberto Essex. Tengo muchas esperanzas puestas en este chico. Sin duda, lo considerarás un maestro digno con el tiempo. Calmia no dio muestras de escuchar a Lúmanas. Sus ojos, que parecían joyas, brillaban con desagrado, entrecerrados como estaban hacia su ama. Lúmanas miró a su amiga con expresión preocupada y suspiró. Su voz era débil, frágil incluso. Ya es hora de que lo entiendas. Mi existencia no es eterna. A diferencia de ti. Los ojos de Calmia inmediatamente se pusieron tristes. Te odio. Realmente te odio. Sus labios temblaron mientras ahogaba las palabras. Luego empujó a Lúmanas fuera del camino y salió disparada de la habitación. Oh cielos. Mis disculpas, Alberto. Eso no fue algo agradable de presenciar. Ah. Tanto el niño como Irena estaban desconcertados. Sin comprender la relación de Calmia y Lúmanas, no había forma de entender los sentimientos en juego. Sabes, esto es, comenzó Irena. No necesito tus palabras. Tu trabajo es simplemente ser testigo. Evidentemente, la actual Calmia no requería simpatía. Está bien. Desafortunadamente, la presentación no salió según lo planeado, pero bueno, veamos cómo se desarrollan las cosas. Por ahora, me concentraré en completar esta montaña de papeleo. Significa que debo descuidarte por un tiempo. Espero que me perdones. Lúmanas. Acarició suavemente el cabello negro de Alberto, luego se sentó en su escritorio. El tiempo pasó tranquilamente mientras trabajaba. Uf. Por desgracia, es demasiado para terminar en un día. Recostándose contra su silla, Lúmanas dejó escapar un gemido mientras se estiraba. Suspiró. Suficiente es suficiente. Tal trabajo puede esperar hasta mañana. El Lúmanas de hoy ha trabajado bastante. No importa lo que digan,
no trabajaré ni un minuto más. Dejaré el resto a los Lúmanas de mañana. Buena suerte para ti, murmuró Lúmanas para sí misma antes de dirigir su mirada a Albarto. Creo que la cena y el baño deberían estar listos ahora. Tengo muchas ganas de ver sus reacciones a nuevas experiencias. Las reacciones inocentes de Albarto cumplieron por completo las expectativas de Lúmanas y más. Afaau. Incapaz de soportar el abrumador asalto a sus papilas gustativas por parte de la deliciosa sopa, Albarto roció la primera cucharada. Bra. La comodidad de su primer baño aflojó por completo los músculos faciales de Albarto. El tiempo feliz que estuvo lleno de novedad y alegría tanto para Albarto como para Lúmanas pasó rápido. Y con eso, ahora era hora de ir a la cama. Sin embargo, ¿MRR? Esto es una cama. Es tu lugar de descanso. Supongo que eso no tiene sentido para ti. Lúmanas luchó para transmitir su mensaje con gestos. Mientras tanto, Albarto saltaba arriba y abajo en la cama, usando sus rebotes como un juguete. MRRM. Después de varios minutos, los esfuerzos de Lúmanas finalmente fueron recompensados cuando Albarto se acurrucó sobre las sábanas y comenzó a respirar lenta y constantemente. ¡Oh cielos! La crianza de los hijos es más agotadora de lo que había pensando. A pesar de su declaración exhausta, el rostro de Lúmanas se iluminó con una sonrisa feliz. Me gustaría acostarme contigo, pero sin duda sería sofocante para ti que yo estuviera demasiado cerca. Y me gustaría evitar que te encariñes demasiado con tu madre y tengas problemas para dejarme. Mientras miraba cariñosamente el rostro dormido de Albarto, Lúmanas tenía una expresión melancólica. Después de todo, no soy yo junto a quien deberías caminar. Sin embargo, sus palabras nunca llegaron a sus oídos, ya que su conciencia borrosa fue arrastrada al mundo de los sueños. ¿Cuánto tiempo después fue cuando un roce de tela que se hizo a un lado rompió el silencio y Albarto sintió que una luz aguda le atravesaba los párpados? Urp. Gimió, frunciendo el ceño mientras mantenía los ojos cerrados. Luego trató de escapar de la luz irritante cubriendo su cabeza con una manta. No permitido. Una mano firme le arrebató la manta antes de que un agudo pinchazo le golpeara la mejilla derecha. Despierta. Ahora. Luego vino una picadura en la mejilla izquierda. Albarto interpretó los golpes como ataques y rápidamente abrió los ojos y saltó. Gar. Se puso de pie sobre la cama, dejando escapar un gruñido salvaje mientras miraba a su agresor. ¿Así es como respondes cuando me tomo la molestia de despertarte? Tan irritante, comentó la atacante con frialdad, sin rastro de emoción en su rostro. No había duda de que era Calmia. Observó a Albarto con una mirada escalofriante antes de continuar. Por mucho que no desees serlo, he sido asignado como tu entrenador por un tiempo. Lúmanas no escuchará mis quejas, e incluso si tengo que echarte de aquí, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que eres mejor que un miserable simio salvaje. Entonces, te criaré hasta que puedas comunicarte normalmente con otras personas. Tanto su mirada como sus palabras exigían que el chico agradeciera su generosidad. Albarto lo encontró insoportable. ¿Gra? No he dicho nada para ser gruñido. GRRRRRRRR. Primero, levántate de la cama. Ser menospreciado por ti es
extremadamente irritante. Gra. Maldito chico mono. Calmia chasqueó la lengua con irritación antes de que sus ojos ligeramente caídos se agudizaran en los de un asesino. La tensión en la habitación aumentó, y rápidamente se sintió inevitable una pelea. Ah. Querida Calmia, tan típico de ti comportarte de esta manera. Una voz completamente divertida rompió la espesa hostilidad. La pareja inmediatamente dirigió su atención al orador. Lúmanas, la belleza que estaba envuelta de pies a cabeza en un manto carmesí, incluso temprano en la mañana, estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla, riéndose. Mra, arar. Alberto saltó de la cama, corrió hacia ella y hundió el rostro en su abundante pecho. Sí. Un niño tan mimado. Parece que le gustó bastante. ¿Qué? ¿Por qué te ves tan engreído? Eso no es nada de lo que estar orgullosa, dijo Calmia irritada mientras Lúmanas pasaba suavemente sus dedos por el cabello de Alberto mientras él la abrazaba. Oh, nada. Simplemente pensé que a pesar de tu afirmación de ser la más grande de las herramientas divinas, pareces tener poca comprensión de cómo tratar a los niños. No es nada por lo que preocuparse. Después de todo, es bastante diferente de tu papel asignado. Incluso tú tienes cosas que puedes hacer. Y cosas que no. No me subestimes, perra. No hay nada en este mundo que no pueda hacer. Evidentemente, Lúmanas entendió a fondo cómo motivar a Calmia. Aunque parecía un tipo complejo, Calmia era en realidad bastante simple. Me estabas insultando mentalmente hace un momento, ¿no?, espetó él. Actual Calmia. Por supuesto que no. Ah. Irena sudó muchísimo cuando sintió que una mirada penetrante caía sobre ella. En cualquier caso, aquí fue cuando comenzaron las interacciones de Alberto y Calmia, pero hoy vas a tomar una prueba de idioma. Toma las letras que has aprendido y forma algunas palabras. ESTU con acento PIDA. Bien hecho. Tu recompensa es mi puño. Había algo en estos dos que las formas de vida altamente inteligentes comen mientras se cuidan de seguir los modales en la mesa. Los tres básicos son: 1. Silencio. 2. Movimientos. 3. Postura. Obviamente, morder carne como una bestia está completamente fuera de lugar. ¿Gra? ¿No tienes la habilidad de aprender, mono? Los hizo extremadamente incompatibles. Aún así, Calmia nunca abandonó su papel de maestra y Alberto nunca rechazó sus lecciones. Lúmanas era la presencia gigante que mantenía unidas a las personalidades en conflicto. Calmia no podía ignorar sus solicitudes y Alberto quería disfrutar más de su tiempo con Lúmanas. Los dos peleaban constantemente y ninguno intentaba comprometerse por el bien del otro. Eran como el agua y el aceite, pero su relación se mantuvo intacta por alguna razón. Pasaron 4 años en un abrir y cerrar de ojos. Era temprano en la mañana. La luz del sol iluminó la tierra y los pájaros comenzaron a cantar. Como todos los días, Calmia irrumpió en la habitación de Alberto sin previo aviso. Caminó hacia adelante casi amenazadoramente, y no hizo ningún intento de considerar al chico que estaba profundamente dormido en su cama. Cuando Calmia llegó a las ventanas, salió de su camino para abrir ruidosamente las cortinas. Levántate. Ahora. Ella bombardeó a Alberto, que dormía felizmente, con luz solar brillante y palabras frías y agudas. MRRPH, gimió el chico, con la cara arrugada.
¿No puedes despertarme de una mejor manera? Algunos de los primeros sonidos que salieron de su boca hoy fueron palabras humanas. Durante los últimos 4 años, había hecho un progreso tremendo, habiendo aprendido el lenguaje correcto y dominado los modales y el sentido común requeridos en la vida diaria. Alberto ya no era una bestia salvaje. Ahora podía comprender las palabras de una persona, así como las emociones y la mentalidad detrás de ellas. Sin embargo, fue precisamente por eso. ¿Por qué eres tan categóricamente incapaz de mostrar aprecio? Lo menos que podría decir es, gracias por despertarme todas las mañanas. Esa debería ser su primera declaración cada día, y sin embargo, todo lo que hace es escupir quejas. Los perros están más agradecidos que tú. Cuando le pedí a alguien que viniera a despertarme, tú eliges hacer esto. Exigir apreciación es, bueno, un poco desagradable. No entiendo cómo puedes decir esas cosas. Sin mí, terminarías durmiendo hasta pasado el mediodía. Dado que eres peor que un mono. Porque ni siquiera puedes despertarte por tu cuenta, sin duda deberías mostrar gratitud por el hecho de que ya me pregunto qué hay para desayunar. Realmente estoy deseando que llegue. Alberto se alejó de Calmia, ignorándola por completo. Ella a su vez lo miró con desprecio, como si estuviera mirando un pedazo de basura, y chasqueó la lengua con irritación. La comprensión del idioma de Alberto había provocado que su relación se convirtiera en una guerra fría que estaba muy por debajo del punto de congelación. Eso es suficiente. Date prisa y vístete. Lumana se está esperando. ¿Qué? ¿Por qué no dijiste eso? Alberto saltó de la cama y rápidamente comenzó a quitarse la pijama. No sentir vergüenza al desnudarse frente a alguien del sexo opuesto. Realmente eres un mono. Sexo opuesto. ¿De qué estás hablando? Oh, espera, no es posible que te estés refiriendo a ti mismo, ¿verdad? Porque si lo eres, eres un comediante brillante. Intercambiar púas era tan natural para los dos como tomar aliento. Mientras que en la superficie parecía que tenían una relación horrible y hostil, los ojos de Irena vieron la verdad. ¿Realmente estás cerca? No, ella dijo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión al ver este intercambio? Incomprensible. Calmia parecía completamente disgustada mientras observaba los recuerdos del pasado. Irena vio a través de ella, sin embargo. Sabía que Calmia sentía algo más. Ser capaz de decirse cosas sin restricciones es valioso y raro. Quiero decir, pareces enemigos en la superficie, pero la verdad es... Tranquilo. Deberías callarte y mira. Ante la completa negativa de Calmia a reconocer los hechos, Irena no pudo hacer nada más que encogerse de hombros. Incluso mientras intercambiaban bromas, los recuerdos continuaron desarrollándose frente a ellos. Después de cambiar su pijama holgado por un conjunto de ropa elegante que le quedaba bien, Alberto salió de la habitación con Calmia a su lado. Avanzaron por el pasillo hacia el comedor. Todos los sirvientes con los que se encontraron en el camino reaccionaron de la misma manera, asombro respetuoso por las personas importantes y alegría al ver una gran belleza. Este último estaba dirigido principalmente a Alberto. Si bien Calmia tenía la belleza artificial de una muñeca esculpida, era un espectáculo familiar para los sirvientes. Por el contrario, la gracia de Alberto se había refinado y agudizado a medida que envejecía y parecía no tener límite.
Eventualmente se volvería tan cautivador que el tipo de princesas por las que la gente iba a la guerra palidecería en comparación. El encanto de Alberto atrajo a todos los observadores, independientemente de su edad o sexo, pero... Realmente odio esas miradas. Al chico mismo le desagradaba intensamente su propia apariencia. Cada vez que se miraba en un espejo, recordaba que se parecía más a ese diablo que ayer. Alberto era esencialmente un duplicado, una sombra de Mephisto. En cierto sentido, estaban más estrechamente relacionados que padre e hijo. Por lo tanto, no fue sorprendente que Alberto creciera para parecerse a Mephisto. A medida que maduraba. Si no te gusta, deberías cambiarlo. El poder de la magia debería hacerlo posible. El hecho de que lo digas a pesar de saber por qué no lo digo muestra cuán retorcida es tu personalidad. Como señaló Calmia, Alberto era capaz de cambiar su estructura facial si así lo deseaba. Sin embargo, tenía una razón para abstenerse. Finalmente ha llegado. Buenos días, Alberto. Estás tan hermosa. Como siempre. Fue porque ella lo felicitó. En el gran comedor, Lumana se sentó detrás de una mesa larga. La mujer carmesí aún no había probado ninguno de los opulentos platos que estaban sobre la mesa. Mis disculpas por hacerle esperar, Lady Lumanas. No hay necesidad de importarlo. Es un hecho cotidiano. Mientras intercambiaban cortesías, Alberto se movió para sentarse. Hoy, los derechos especiales de asiento son míos. Sin embargo, Calmia lo empujó apresuradamente a un lado y se sentó en la silla que buscaba. El asiento en cuestión era el que estaba justo enfrente de Lumanas. Para Alberto y Calmia, era un lugar especial que les permitía mirar directamente a su amada. Habiendo perdido la silla ante Calmia, Alberto la fulminó con la mirada. Voy a hacerte pagar durante el entrenamiento de combate. Será mejor que estés preparado. No hay nada que temer de un general que no es más que palabrería. El desayuno de hoy es bastante delicioso. La pareja parecía estar cerca de un altercado físico, pero Lumana se rió, entretenida mientras miraba. Ustedes dos realmente son cercanos, ¿no es así? Disculpa. Ver. Perfectamente al unísono. Lumana sonrió ampliamente, mientras se llevaba comida a los labios. Aunque Alberto no podía explicar por qué, no se atrevía a discutir con ella. Si el chico terminaba haciéndolo y molestándola, sin duda viviría en una depresión deprimida por el resto de su vida. Así de importante se había vuelto Lumanas para Alberto. Aprendió el idioma, pulió su apariencia y soportó la frustración por el bien de ella. Los elogios de Lumanas y su sonrisa eran las cosas que hacían que la vida valiera la pena. Haría cualquier cosa si eso la hacía feliz. La dedicación de Alberto a ese sentimiento fue inquebrantable, por lo tanto. Eso me recuerda. Querido Alberto, ya es hora de que participes en tu primera batalla. Sí, con mucho gusto, respondió sin dudarlo. Lumanas lanzara a su pupilo al peligro como si lo estuviera enviando a un pequeño recado de compras. Era extraño en sí mismo, pero Alberto, quien no mostró la menor vacilación en aceptarlo, también estaba teñido de cierta locura. Admiro tu habilidad para responder con tanta rapidez. Sin embargo, entiendes lo que estás aceptando hacer. No te enviaré a un pequeño paseo divertido. Lo sé. Un lugar donde las personas chocan con toda su fuerza y voluntad. Y buscan quitarle la vida a su oponente.
Una zona de guerra. Ahí es. ¿Dónde debo ir, sí? Por cierto. Eso es verdad. ¿No sientes miedo? No. En lo más mínimo. La mayoría de las personas que enfrentaban su primera batalla tendían a reaccionar con fuerza, entusiasmo excesivo, ansiedad evidente, negación vergonzosa. Sin embargo, ninguna de esas reacciones se aplicó a Alberto. He estado esperando la oportunidad de obtener resultados en el campo de batalla y hacerte feliz. ¿Por qué debería temer pelear? No siento nada más que alegría ante la perspectiva. Espero con ansias mostrar las muchas habilidades que me has enseñado, dijo Alberto con elocuencia, sin el menor indicio de preocupación. Lumana sonrió cariñosamente, como lo haría una madre ante un buen hijo. Parece que mis ojos no me engañaron. Tienes el talento para ser un guerrero. Me honras más allá de toda medida. Su elogio solo lo inspiró más. El ejército de Volcroft dirigido por Lumanas era conocido como la fuerza más poderosa e incomparable del mundo. Incluso contra los ejércitos rebeldes de la humanidad, que habían regresado recientemente, las fuerzas de Lumanas rara vez sufrieron pérdidas. Si bien la mujer carmesí era una gran gobernadora, en el fondo era una guerrera intensa y salvaje. Por lo tanto, su mayor elogio no estaba reservado para sus inteligentes burócratas sino para sus guerreros que mostraban maestría en la batalla. Por conocer esa adoración, Alberto marcharía felizmente a la guerra y apostaría su vida. Haría cualquier cosa para ser el más amado de la mujer, que era tanto su madre como la amante a la que servía. Inquebrantablemente. Ese era el propósito de Alberto XX. Vas a estallar en llanto en medio de la batalla. Para que lo sepas, no. Tengo intención de ayudarte. Soy tu instructor, ni más ni menos. No te he aceptado como mi maestro. Las palabras irritantes de Calmia también reforzaron la determinación de Alberto. Nunca conté con un pedazo de chatarra como tú desde el principio. Me mantendré en la cumbre con mi propia fuerza. Rezo desde el fondo de mi corazón para que tu arrogancia traiga una recompensa adecuada. Muere mientras te arrepientes de haberme insultado. O simplemente muere ahora mismo, maldito bastardo. El corazón de Alberto dio un vuelco mientras intercambiaba púas con Calmia. La imagen de sí mismo ganando en el campo de batalla. La imagen de su madre alabándolo. Sentía que bailaría de alegría. No hubo nada especial en la mañana en que Alberto enfrentó su primera batalla. Se quejó de la forma molesta de Calmia de despertarlo, luego se cambió de ropa, desayunó, luego. Ahora, ¿nos vamos, amigos míos? Salió de la ciudad como miembro del ejército, dirigido por Lumanas. Alberto estaba vestido con un atuendo carmesí que parecía un uniforme militar. Si bien el diseño en sí era el mismo que los uniformes que usaban los que lo rodeaban, el atuendo había sido especialmente diseñado para adaptarse a su cuerpo. Hoy marcó la primera vez que se lo puso, pero le sentaba como un guante. Lumanas incluso lo había felicitado por su apariencia. Esto mantuvo a Alberto de muy buen humor y lo ayudó a ignorar el hecho de que había sido asignado como guardia a pie de ese hombre. Jejeje. De buen humor, ¿verdad, muchacho? El hombre en cuestión, Lucius, llamó desde lo alto de su montura, sonriéndole a Alberto. Mientras montaba un poderoso caballo Wyvern, tenía un aire similar al de ese demonio, y Alberto no pudo convencerse de que le agradara. De hecho,
la hostilidad unilateral de Alberto hacia Lucius era tan grande que se notaba en su comportamiento. Escuchar tu voz arruinó mi estado de ánimo, ¿cómo me lo compensarás? Jejeje. Bueno, no es una pena. La forma tan casual en que aceptó el comentario mordaz de Alberto fue irritante. Alberto odiaba la idea de que Lucius fuera su superior. ¿Por qué Lady Lumanas no me incluyó en su guardia de honor? Eso es lo que Alberto había asumido que sería su asignación. Lo había estado esperando. Desafortunadamente, la realidad era muy diferente, ya que Lumanas le había ordenado luchar debajo de este despreciable hombre. La jefa tiene tendencia a perder de vista su entorno cuando se trata de una batalla. Ella no es adecuada para cuidar a un niño. Ya no soy un niño. Jeje. El hecho de que estés diciendo eso prueba mi punto. Alberto despreciaba a Lucius. Prefería con mucho al otro pilar del ejército. Garp. Ese guerrero silencioso era digno de respeto y admiración, y Alberto siempre había estado más cerca de él que de Lucius. Por alguna razón, Alberto simplemente no se atrevía a tolerar a Lucius, y había sido así desde su primer encuentro. Nadie está buscando ningún milagro de un novato en su primera batalla. Tu trabajo es asegurarte de que no te maten. Esa actitud irrespetuosa irritó a Alberto como ninguna otra cosa. El niño se juró a sí mismo que hoy realizaría grandes hazañas para hacer que Lucius se tragara sus palabras. Al final de su camino pacífico, llegaron al campo de batalla. Oye, muchacho, mira eso. Ese es nuestro cementerio. Lucius lo dijo en tono de broma, pero el brillo en sus ojos era el de un guerrero preparado para lo que le esperaba. Las colinas ondulantes se perdían en la distancia antes de terminar abruptamente ante un muro gigantesco e imponente. Bien, bien. La gran chusma de la humanidad realmente puede impresionar. A veces, reflexionó Lucius mientras se frotaba la mandíbula. Lo suficientemente alto como para alcanzar los cielos. Lo suficientemente grueso como para que nadie pueda penetrarlo. Esas estructuras son una cristalización de su odio hacia nosotros, los demonios. Los muros y la fortaleza más allá fueron construidos por el ejército rebelde, que estaba compuesto principalmente por humanos. La barricada alrededor de la guarnición no solo era la clave para la defensa del ejército rebelde, sino que también servía como lanza para contraatacar al enemigo que se acercaba. Romper uno solo es un fastidio, pero llegar a su general requiere aplastar a 3 de ellos. Oh, eso me recuerda. Escuché que nadie más que nuestras fuerzas podría atravesar el primer muro. Eso era comprensible. Las murallas y la fortaleza protegida por ellas eran clave para proteger la ciudad más allá. Por lo tanto, el lugar estaba dirigido por comandantes de primer nivel que habían derrotado todos los intentos de invasión. Romper un hueso duro como ese es la forma más llamativa de ganar. Pero, bueno, no hay necesidad de ponerse demasiado nervioso. Nuestro trabajo es solo distraerlos. Como notó Lucius, él y Alberto eran parte del grupo con la tarea más fácil. Simplemente tenían que llamar la atención del enemigo. Mientras sus enemigos estaban ocupados, un escuadrón de élite liderado por Lumanas rodearía la fortaleza y atacaría el activo estratégico más grande del enemigo. El objetivo era que el destacamento de Lumanas matara a los líderes del ejército rebelde y reclamara la ciudad más allá de la guarnición. Disfruta de un poco de ejercicio, y cuando la jefa envíe un mensaje, retírate, independientemente de si estamos ganando o no. Bastante
Simple. Lucius se rió, pero probablemente entendió que esta batalla no sería fácil. Para servir como un señuelo efectivo, el grupo de Alberto y Lucius necesitaba asustar a sus enemigos lo suficiente como para que se dedicaran a destruirlos. Si fallaba, el ejército rebelde se arriesgaba a atrapar al destacamento de Lúmanas, y luego todo el plan colapsaría. ¿Puedes realmente avivar tanto los temores del enemigo, Lucius? Jeje. Déjamelo a mí, muchacho. No tengo rival cuando se trata de asustar a los oponentes. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron los dos antes de la pelea. Parecía que la red de detección del enemigo los había encontrado. El ejército rebelde disparó la salva inicial desde su posición a lo lejos. Innumerables puntos de luz aparecieron en la superficie de la pared gigante antes de que rayos brillantes llenaran toda su línea de visión. Bengala, un hechizo de ataque básico del elemento fuego. Para demonios. Como Alberto, tal magia no era nada que temer. Pero eso cambió cuando había tantos. Defender. La voz de Lucius tronó a un volumen ensordecedor. Los soldados respondieron de inmediato y en poco tiempo, todo el ejército quedó encapsulado por una cúpula protectora de escudos conjurados. Esto es lo que hace que los humanos sean tan difíciles de combatir. La formación defensiva aguantaba contra el bombardeo de Bengala. Solo. Visto por hechizo, la descarga del enemigo no fue suficiente para abrirse paso. Sin embargo, así como la lluvia y el viento podrían erosionar una roca. Con el paso del tiempo, la gran cantidad de ataques eventualmente perforaría incluso los escudos mágicos más duros. Necesitamos entrar para divertirnos. Así que, todas las fuerzas, a la carga. A la segunda orden de Lucius, todos los guerreros entraron en acción. La infantería pateó la tierra mientras la caballería corría por el aire. A medida que avanzaban, continuaron reparando y manteniendo la barrera que los protegía de los hechizos Bengala. Esta fue una demostración magistral de por qué el ejército de Lúmanas era considerado el mejor. Era seguro que, a diferencia de otras fuerzas en el pasado, no iba a caer ante el movimiento de apertura del enemigo. Si bien el tamaño del ejército rebelde fue un problema, no fue suficiente para paralizar a las tropas de Lucius. Un ataque digno de una de las joyas gemelas, supongo. Tan pronto como Alberto murmuró esas palabras, él y el resto del grupo llegaron a la línea de defensa enemiga. Los hechizos de Bengala se redujeron a un goteo, y las pequeñas puertas colocadas en la pared se abrieron. Innumerables enemigos salieron de las puertas abiertas, rugiendo como una inundación. Superaban en número a los demonios 5-1. Aún así, ninguno entre las filas de Lucius vaciló ante la horda que avanzaba. En todo caso, la vista de sus oponentes los encendió, mientras los guerreros mostraban sus dientes en sonrisas salvajes. Lucius no era diferente. Se sentó encima de su montura al frente de la manada, sonriendo con un brillo depredador en sus ojos. Muy bien, bastardos. ¿Quién es el mejor guerrero de este ejército? Lucius. Lucius. ¿Quién es el general conocido como Trueno Furioso? Lucius. Lucius. ¿Cuál es el nombre en el que todos piensan cuando piensan primero en la batalla? Lucius. Lucius. ¿Y el epítome de la valentía temeraria? Lucius. Lucius. Cada vez que el general gritaba a sus soldados, estos respondían al unísono, subiendo la moral con cada grito. Su moral y su impulso fueron suficientes para llevarlos a los cielos.
Un momento después, Lucius se adelantó a sus fuerzas. Ah. Es un buen día para morir. Su caballo Wyvern entendió la intención de su amo y corrió hacia adelante. Ejejejejejeje. Cuando Lucius soltó una carcajada estridente, sus espadas curvas bailaron con una velocidad aterradora, una tormenta de cortes que atravesaron todo lo que se atrevió a acercarse. ¡Gra! La sangre salpicó en una niebla a su alrededor. Los soldados enemigos lucharon desesperadamente con armas y hechizos, pero fue inútil. Sus cuerpos fueron cortados antes de que sus espadas hicieran contacto, y cada ataque mágico fue cortado en dos. Las habilidades de Lucius eran excepcionales, pero también lo era su amada montura en la que cabalgaba. El caballo Wyvern debe haber compartido el corazón guerrero de su amo. Los ojos de la criatura ardían con espíritu de lucha. Activó su propia magia y barrió cualquier obstáculo antes de que Lucius tuviera que lidiar con ellos. Fue una exhibición gloriosa del hombre y el corcel como uno solo. Sin duda. Esta fue la razón por la que Lucius fue considerado una de las fuerzas gemelas del Humanas. Sigue a su señoría. Ra. El ejército de Lucius cargó, siguiendo su estela. Nadie fue capaz de detener su avance. Ah. Hola. Gracias por dejarme entrar. Cayó el primer muro. Las gruesas puertas se hicieron añicos y Lucius las atravesó. Su ejército se vertió detrás de él como una avalancha. Fue una vista abrumadora. La batalla más allá de la puerta degeneró en un infierno. Los enemigos surgieron de todos lados, usando su número para aplastar lentamente a un aliado hasta la muerte, luego a otro. No había gente aquí. Independientemente de si eran humanos o demonios, todos ellos habían perdido cualquier apariencia de pensamiento superior. Sa. Ra. Gritos y gritos. Estos no eran los sonidos de criaturas capaces de razonar. No, eran bestias. Todos los presentes se habían convertido en animales salvajes.